Al Señor, Dios te bendiga grandemente allí desde donde me estés escuchando, que la gloria del Señor resplandezca sobre tu vida. Y en el tema que hoy queremos analizar, vamos a ver los nombres del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura acerca de los nombres del Espíritu Santo? Los nombres que aparecen dentro de la palabra, para que tú y yo lo comprendamos, son símiles que Dios utiliza sencillamente para hablar de esa persona que es el Espíritu Santo, y se van a reflejar de tres maneras. O sea, los nombres reflejan la misión, el carácter y la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando miramos las Escrituras, mis amados, encontramos que el Espíritu se menciona 90 veces en el Antiguo Testamento, y ojo con esto, y 254 veces en el Nuevo Testamento. Te lo repito, 90 veces en el Antiguo Testamento y 254 veces en el Nuevo Testamento. Lo hemos dicho en otras ocasiones, y cuando hay una mención reiterada acerca de una palabra, de un tema como tal, ahí es donde cobra importancia precisamente lo que el Señor está hablando. Y como vemos, la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? De la misma manera dice la palabra que los santos hombres de Dios fueron inspirados precisamente por el Espíritu Santo para traer y escribir la revelación que nosotros tenemos hoy en día. Pero ¿cuáles son esos nombres? Vamos a primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el verso 10. Dice la Escritura, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, ¿cierto? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué está mostrando aquí el apóstol Pablo? Pues obviamente al Espíritu Santo se le llama como tal el Espíritu. Y está hablando acá de que a Dios le ha placido revelarnos a nosotros obviamente su palabra, pero en sí lo que es Dios como tal. Por eso dice aquí, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, y ese es el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el que conoce todas las cosas es el mismo Espíritu de Dios, que el que conoce absolutamente todo lo que está en la mente, en el corazón de Dios mismo, pues es su propio Espíritu, es el Espíritu Santo. Entonces la Escritura me está mostrando que Él se llama el Espíritu. También Juan capítulo 20, el verso 22, mi amado, te va a dejar ver este mismo nombre para que tú lo tengas en cuenta. Juan 20, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces aquí el mismo Señor Jesucristo, obviamente cuando está hablando a los discípulos después de que ha resucitado, sí, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Recuerda que esta manifestación visible se vio el día de Pentecostés, cuando obviamente ellos estaban orando allí en el aposento alto y vinieron lenguas repartidas sobre ellos. Pero ya aquí la palabra me dice que ellos ya habían recibido al Espíritu Santo. Dios creó al hombre y le dio obviamente aliento de vida, le dio espíritu, le dio una vida espiritual. ¿Qué quiere decir? Él nos hizo cuerpo, alma y espíritu, pero es necesario que para que el ser humano tenga vida en su espíritu, que reciba al Espíritu Santo. Entonces el primer nombre se le llama el Espíritu, pero en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 16, dice la Escritura, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, el segundo nombre que aparece acá es que al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios. ¿Qué me deja ver la palabra con esto? Que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el que está hoy en día acá en la tierra, el que está con nosotros, y como lo veíamos ayer en la obra regeneradora del creyente, pues el Señor obviamente se está glorificando en nuestras vidas. Pero aquí la palabra, como leíamos nuevamente en primera carta a los Corintios 3:16, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, no saben ustedes que son templo del Espíritu, perdóname, que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces el segundo nombre es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu Santo, está morando dentro de todos
nosotros. Eso es lo que Dios quiere realmente, que el Espíritu Santo viva dentro de ti, que tú seas templo de Dios. La casa de Dios es tu propio cuerpo. Ahí es donde Dios quiere morar. Él no habita en templos hechos de manos de hombres, Él habita en el corazón de los hombres. Entonces ese segundo nombre es el Espíritu de Dios. Pero si miramos en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, el capítulo 11, el verso 2, nos va a decir lo siguiente. Isaías 11, verso 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Haciendo relación de una manera profética sobre el Señor Jesucristo, el profeta decía claramente que sobre el Señor reposaría el Espíritu de Jehová. Recuerda que el Señor mismo, cuando fue bautizado, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y aquí está confirmando y está diciendo que sobre Jesús era necesario que reposara el Espíritu de Jehová. Es decir, el tercer nombre que recibe el Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová. Ahí mismo en Isaías, el capítulo 63, el verso 14, mira lo que dice la Escritura, Isaías 63, verso 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia de que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Ahí aparece nuevamente el Espíritu Santo y la Escritura está diciendo, el Espíritu de Jehová los pastoreó. Pues esa es otra de las labores que hace el Espíritu Santo. Él nos pastorea porque Él nos guía a toda verdad, porque Él nos encamina en el propósito divino de lo que Dios desea en la vida de cada creyente. Entonces, hasta el momento tenemos que al Espíritu Santo se le llama el Espíritu. 2, se le llama el Espíritu de Dios y 3, se le llama el Espíritu de Jehová. Pero también en Isaías capítulo 4, el verso 4, mira lo que dice la preciosa palabra de Dios. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio, y dice con espíritu de devastación. O sea, cuando está mostrando esto la palabra, ¿sí? Está mostrando obviamente el futuro glorioso de Israel como tal, de lo que el Señor obviamente quería hacer sobre ellos. Y está mostrando aquí la palabra que el Señor obviamente les iba a lavar de esa inmundicia, del pecado, y obviamente dice con espíritu de juicio, y cuando aparece en la palabra ese espíritu de devastación, pues sabemos que la tierra va a ser destruida con fuego. Entonces la palabra misma me está mostrando que es el espíritu de fuego, ¿sí? El fuego de Dios es el que viene sobre las vidas. El fuego puede venir para llenar una vida, para sencillamente saciarla, o de la misma manera el espíritu de Dios va a venir para traer juicio sobre la tierra. Y ahí es donde nosotros debemos decidir qué es lo que queremos. Yo quiero el Espíritu de Dios, el Espíritu de fuego, pero para que Él me avive, para que Él me llene, para que Él me sature realmente de su presencia. En la carta a los Romanos, el capítulo 1, el verso 4, mira lo que dice la Escritura, Romanos 1, verso 4, dice la palabra del Señor, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está mostrando acá la palabra? Que al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Santidad. Y en el contexto bíblico que está enseñando Pablo, está hablando de Cristo y dice que Él fue declarado Hijo de Dios, ¿con qué? Con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué habitaba en el Señor Jesucristo? El Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo pues era el Espíritu de santidad. Es el mismo Espíritu que quiere reposar sobre nosotros. Es decir, que cuando el Espíritu Santo está morando en una vida, eso nos va a llevar realmente a que nosotros vivamos unas vidas santas, rectas delante del Señor, porque Él es el que está dentro de nosotros. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 3, mira lo que dice la Escritura acá. Segunda carta a los Corintios 3, verso 3, dice la Escritura, siendo manifiesto
que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu. ¿De quién? Del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, ¿qué está explicando Pablo acá? Que nosotros somos obviamente cartas, ¿sí? De Cristo, expedida por nosotros, y dice que han sido escritas no con tinta, sino realmente con en tablas de piedra, que están escritas en nuestro corazón. ¿Y cómo le llama él ahí? Al Espíritu del Dios vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre del Espíritu Santo que aparece acá es el Espíritu del Dios vivo. Ese es el que sencillamente, ¿sí?, está en nuestro corazón. Nosotros, como lo dice Pablo, somos cartas abiertas, y cuando utiliza esa expresión, ¿qué es lo que él está diciendo? Que el Espíritu Santo mora en nosotros, y como mora en nosotros, nosotros llevamos una vida delante de los hombres de buen testimonio, de rectitud, donde damos testimonio de que Dios realmente está morando en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué tanto eres una carta abierta que demuestre que el Espíritu del Dios vivo, como lo dice aquí la palabra, realmente está morando en tu vida? El séptimo nombre está en Romanos 8, el verso 9. Romanos 8, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que dice la palabra, no es de él. Entonces el nombre que aparece acá es el Espíritu de Cristo. Y el Señor está hablando nuevamente a través del apóstol Pablo, y está diciendo, ustedes no viven según la carne, ¿sí? Ustedes viven según el Espíritu, y hace como una reflexión, dice, si es que el Espíritu, una suposición, si realmente el Espíritu de Dios mora en ustedes, ¿cierto? Pues debe tener al Espíritu de Cristo. Es decir, si alguien no tiene al Espíritu Santo en su vida, que aquí se le llama el Espíritu de Cristo, pues esa persona no le pertenece a Cristo. Eso es un sello que Dios coloca sobre tu vida, donde dice, mi Espíritu, sí, Santo está morando en esta persona, en este hijo, en esta hija. Entonces aquí el Señor habla precisamente de no vivir conforme a la carne, de no vivir conforme a los deseos de este mundo, porque el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, está morando dentro de nosotros. Esa misma expresión está en Gálatas 4, ve allí conmigo, Gálatas 4, el verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, ¿qué dice ahí?, sea formado en vosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué está mostrando acá la palabra? En el contexto, obviamente, los cristianos de Galacia se habían apartado de la verdad, habían permitido falsos profetas, falsas enseñanzas, y Pablo les dice, yo quiero que Cristo vuelva a ser formado en ustedes, ¿cierto? Quiero que nuevamente el Espíritu de Dios vuelva a estar en sus vidas, porque ellos estaban mostrando algo contrario a lo que era Dios. Es que es fácil identificar cuando alguien está caminando con Dios, cuando alguien tiene al Espíritu Santo, o como estamos hablando acá, el Espíritu de Cristo en su vida. Pues su vida, su testimonio, sus obras mostrarán fielmente si esta persona está caminando con Dios o no lo está haciendo. En Gálatas 4, el verso 6, dice la Escritura, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, el octavo nombre que aparece acá en relación con el Espíritu Santo es el Espíritu de su Hijo, como lo acabamos de ver aquí. Entonces, vuelvo a leer, ¿qué dice aquí la palabra? Y por cuanto sois hijos, hijos de Dios, ¿qué hizo Dios? Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Y quién fue el que envió? Pues al mismo Espíritu Santo, pero aquí se le llama el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué está diciendo entonces acá? Está diciendo que el Espíritu Santo desea morar en nosotros si es que realmente nosotros somos, perdóname, hijos de Dios. En Filipenses capítulo 1, ve allí conmigo, Filipenses capítulo 1, el verso 19,
Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Otro nombre que aparece acá del Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. O sea, este tema en el cual el Señor nos está entregando hoy es para que tú entiendas que al Espíritu Santo se le llama de diversas maneras dentro de la Escritura. No quiere decir que sea algo diferente, es el mismo Espíritu Santo, sino que la Escritura, obviamente el Señor utiliza estos nombres. Vuelvo a leer Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Sí? Entonces Pablo viene diciendo, lo importante es que Cristo sea anunciado, ya sea por pretexto, ya sea porque realmente muchos quieren glorificar el nombre de Dios, y dice, yo creo firmemente, sí, que por esta oración que estamos haciendo y la suministración, esa palabra suministración es como el recibir, o sea, que alguien superior, que es Dios, le suministre, le dé el Espíritu Santo, que aquí lo llaman el Espíritu de Jesucristo, y dice, esto resultará en mi liberación. Recuerda que en muchas ocasiones Pablo pues fue encarcelado a causa del Evangelio, ¿sí me entiendes? Había oposición, o sea, las cárceles no solamente eran físicas, sino que muchos se oponían a la predicación del Evangelio. Pablo tuvo que enfrentarse a falsos profetas, a falsos evangelistas que estaban predicando un evangelio diferente, pero él tenía realmente al Espíritu Santo, que aquí se llama el Espíritu de Jesucristo. El nombre más común que obviamente todos conocemos, que es el Espíritu Santo, pues miremos una referencia bíblica que está en Lucas 11, el verso 13. Mira lo que dice la escritura acá. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces aquí aparece el Espíritu Santo. Ese es el nombre con el que todos nosotros le conocemos. Y en este contexto bíblico, pues el Señor está diciendo, si alguien anhela el Espíritu Santo, si ora, si clama al Dios de la gloria, pues Él dará el Espíritu Santo a los que se le pidan. Es decir, el Espíritu Santo no va a estar en una vida donde tú no quieres que Él esté. Él solo va a estar donde es bien recibido. Todos los que oren y clamen a Dios para recibir la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como tal, pues obviamente el Señor nos dice que Él lo dará a todos los que se lo pidan. Tú debes anhelar el Espíritu Santo en tu vida, la presencia de Dios realmente en tu vida. ¿Sí me entiendes? Una cosa es que tú creas en Dios y otra cosa es que quieras recibir a Dios. ¿Me entiendes? Y aquí lo importante es que quieras recibir al Espíritu Santo, que sea Dios obviamente glorificándose en tu vida y que sea el Señor obviamente haciendo esa obra grande y poderosa. En Juan 14, el verso 17, Juan 14, verso 17, allí vamos a encontrar otro nombre del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aquí el Señor estaba prometiendo que Él se iba, pero iba a dejar a otro, al Consolador, al Espíritu Santo, y el Señor mismo dice, Él es el Espíritu de verdad. Ese es otro nombre del precioso Espíritu de Dios. Se le llama el Espíritu de verdad, y cuando veo esto, pues la palabra también me lo dice, hay espíritus engañosos que se mueven dentro de la iglesia. Escúchame bien esto, eso no es fuera de la iglesia, es dentro de la iglesia, donde aparentemente suceden cosas que son de Dios, pero la verdad no lo son, iglesia. Por eso Él le llama el Espíritu de verdad. ¿Qué sentido tendría que el Señor nos hubiese dicho el espíritu de verdad? Pues obviamente Él sabía que vendrían espíritus engañosos, pero el Espíritu Santo es el espíritu de verdad. Hay que discernir los espíritus, hay que discernir lo que proviene y lo que no proviene realmente de nuestro Señor. En Romanos 8, el verso 2, ¿sí? Hoy vamos un poco rápido porque es un tema demasiado largo,
pero pues a la vez quiero que tú lo entiendas. En Romanos 8:2, ayer también leíamos este texto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Cuando la palabra habla ahí de la ley del Espíritu de vida, tú te das cuenta que la palabra Espíritu está con mayúscula, pues está haciendo referencia al Espíritu Santo. ¿Cuál es esa ley del Espíritu? Pues obviamente la que te permite vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Ayer analizábamos esto, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alguien se pregunta y dice, ¿cómo puedo vivir una vida recta delante de Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo apartarme de lo que no es del Señor? Solo lo puedes lograr si el Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, está en tu vida. Él te llevará obviamente a apartarte, Él te empezará a llenar de la palabra de Dios y ahí tú empezarás a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Entonces la Escritura llama al Espíritu Santo el Espíritu de vida. Otro de los nombres está en Isaías 11, el verso 2. Y cuando decimos este nombre, pues ahí es como todo el contexto de lo que es el Espíritu Santo en una vida. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, ¿cómo está llamando el Señor acá? Pues en todo el contexto de lo que es el Espíritu Santo en una vida. Y tú puedes escuchar este mensaje que también entregué en otra ocasión sobre este texto específicamente de Isaías 11, verso 2. Pero eso es el contenido total de lo que es el Espíritu Santo realmente en una vida. Habrá sabiduría, habrá inteligencia, habrá consejo, temor de Dios. Es todo lo que llena el Espíritu Santo en el corazón del hombre. En la carta a los Hebreos, el capítulo 1, ya estamos terminando, iglesia, Hebreos 1, verso 9, mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Allí encontramos otro de los nombres del precioso Espíritu Santo. Hebreos 1, verso 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Sí? Cuando la palabra viene hablando en relación con esto, pues habla de que fue ungido. El primero que fue ungido fue el Señor Jesucristo. De ahí en adelante todo creyente podría ser ungido con el Espíritu Santo, pero acá hay un nombre hermoso y es que al Espíritu Santo se le llama el óleo de alegría. Qué nombre tan lindo el que aparece acá, ¿cierto? Y la palabra está diciendo que hemos sido ungidos. Cuando la palabra muestra que es unción o que hemos sido ungidos, es que hemos sido llenos del poder de Dios, de lo que Dios quiere. O sea, que el óleo de alegría ha venido sobre tu vida. Ese es un nombre muy lindo. Y finalmente vienen dos nombres en Hebreos 10, el verso 29. Mira lo que dice la escritura, Hebreos 10, verso 29. Dice la palabra, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cómo llama la palabra acá al Espíritu Santo? El Espíritu de gracia. Y en el contexto viene hablando ya de la persona que conociendo de Dios ya peca deliberadamente, o sea, ya no le importa. Y entonces dice acá, ¿cómo haremos afrenta al Espíritu de gracia? Ese Espíritu de gracia es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces hace una comparación entre la ley y la gracia. ¿Qué decía la ley? La ley decía, si alguien peca, pues morirá irremisiblemente. Pero aquí el autor me está diciendo que hay un castigo más grande, ¿sí? Para el que pisotea al Hijo de Dios, para el que tenga por inmunda la sangre del pacto. ¿Cuál es la sangre del pacto? La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, y peor aún, que haga afrenta, o sea, que se enfrente, que vaya en contra del Espíritu de gracia, la gracia que Dios ha colocado por medio de su Santo Espíritu. Y el último nombre está en primera carta de Pedro, el capítulo 4, el verso
14. Mira lo que dice la preciosa palabra de nuestro Señor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén y amén. ¿Cómo le llama aquí la palabra al Espíritu Santo? El glorioso Espíritu. En otras palabras, el Espíritu de gloria. Y está diciendo que en el creyente el Espíritu de gloria reposa sobre cada uno de nosotros. Por los gentiles, por los que no han conocido obviamente de Cristo, por el impío, el pecador, el Espíritu Santo es vituperado, no lo toman en cuenta, no entienden claramente, pero por nosotros Él es glorificado, el Señor, por medio de su Santo Espíritu. Glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué esta reflexión en esta mañana? Es para que tú entiendas el valor del Espíritu Santo en todas nuestras vidas. Es para que tú entiendas que el Espíritu Santo aparece a través de toda la palabra. Él no solo aparece, ¿sí me entiendes? Después del día de Pentecostés, donde los discípulos obviamente recibieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde el comienzo. ¿Sí? Cuando el Señor obviamente hizo al hombre, aparece una expresión en la escritura que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y eso qué mostraba? Pues obviamente que estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra expresión donde aparecen los tres es en el día de la Torre de Babel, cuando los habitantes de la tierra querían construir esa gran torre. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor dijo, descendamos y confundamos ahora. ¿Sí? Ese plural nuevamente muestra que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y una tercera ocasión en que aparecen los tres es cuando Jesús fue bautizado. Entonces Jesús descendió a las aguas. Y cuando él nuevamente salió de ellas, se escuchó una voz desde el cielo que decía, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice la Escritura que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Entonces estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios es algo hermoso y cuando tú la estudias, iglesia, te enamoras más y más del Señor. Hoy vamos a dar gracias porque el precioso Espíritu de Dios reposa sobre todos nosotros, porque Él tiene una obra grande y poderosa por hacer en tu vida. Padre, yo quiero darte gracias por este mensaje, por tu palabra, por darnos luz, por darnos entendimiento. Permite que haya un pueblo, Señor, que quiera recibir, estudiar las Escrituras, volver a ti, Señor, volver a tu palabra, conocerte, que tu Santo Espíritu hoy descienda una vez más sobre cada vida y cada corazón que ha escuchado este mensaje, Señor, que podamos tener un tiempo realmente donde sintamos tu presencia. Gracias por tu precioso Espíritu, Señor. Gracias porque el Espíritu de gloria está aquí con nosotros, porque el Espíritu de vida hoy nos llena, porque ese óleo de alegría, Señor, hoy nutre nuestras vidas, nuestros corazones. No nos permitas hacer afrenta al Espíritu de gracia, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor, por el Espíritu del Dios vivo, por el Espíritu de tu Hijo, por el Espíritu de Jesucristo, por tu Santo Espíritu, por el Espíritu de verdad que nos guía, Señor, día tras día, y que ese Espíritu de santidad esté en nosotros todos los días. No nos sueltes de tu mano un solo instante. Queremos estar aferrados a ti, tomados de tu mano, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque tu presencia ha estado acá con nosotros, Dios, y sé que tú nos has llevado a estudiar, Señor, a mirar en la palabra tu precioso y santo Espíritu, Dios mío, que esta palabra haya llegado a cada vida, a cada corazón y que cada uno de tus hijos y de tus hijas se enamore cada día más de ti, Rey. Te lo pedimos, Señor, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mi amado. Te invito a que si no escuchaste la totalidad del mensaje, a que lo hagas, toma unos minutos y recibirás una bendición de parte del Señor. También que lo compartas con otros, compártelo con amigos, con hermanos en Cristo, para que haya una iglesia edificada, cimentada realmente en la preciosa palabra de Dios, porque eso es realmente lo que nos llevará a permanecer, ¿sí?, firmes en esta tierra y esperando la preciosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy damos gloria al Padre,
Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Te espero esta noche en nuestro estudio bíblico de Apocalipsis a las 7 de la noche para que te conectes. Hoy finalizaremos este ciclo con la iglesia de la Odisea y créeme que va a haber una bendición mucho más grande de parte del Señor. Dios te guarde y te bendiga y no olvides, prepara tu corazón todos los días porque Cristo vuelve pronto por su iglesia. Dios te guarde.